Escucha todas las voces de los diferentes sectores de la sociedad en un solo sitio. Cultura, deportes, política, economía y mucho más. Aquí, en Abanico Social, donde caben todas las voces, con Yamilet Carranza. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buen día, soy Yamilet Carranza y este es su programa Abanico Social donde caben todas las voces. Como siempre, les tenemos pues un programa muy especial esta mañana de sábado y antes de presentar a nuestro invitado, pues quiero como siempre también mandar un saludo muy especial a mi compañera Carla Iberia Sánchez que se ausentó en la emisión de este día, pero sin duda pues nos estará acompañando próximamente y agradecerle sobre todo a usted que siempre se toma el tiempo para sintonizar este su espacio. Y pues hoy hablaremos de un tema muy importante y quisiera referir un poquito que de acuerdo con estudiosos, con especialistas, incluso con científicos, ellos han referido que pues ahora estamos viviendo, dicen ellos, una nueva época, la que llaman el antropoceno, la era pues, de los impactos causados por el hombre en el planeta. Y me parece interesante hablar, pues, de lo que estaría generándose de alguna forma en torno a las aves en tiempos del antropoceno. Y pues bueno, la verdad es que sin duda, si hablamos un poquito de las consecuencias del antropoceno, pues estamos hablando de estas acciones que finalmente, pues acciones que provoca el ser humano, entre otras consecuencias, hablar de cambios en el ciclo del agua, las destrucciones que se han dado, los desequilibrios en los ecosistemas, pues terrestres, marinos, los fenómenos meteorológicos, entre muchas cosas más, la desaparición de los bosques, en fin. Y el día de hoy, justamente, pues aquí en Abanico Social les comentaba, hablaremos sobre este impacto que se está dando en las aves en tiempos del antropoceno. Y para eso quiero agradecer enormemente que esta mañana nos acompañe el doctor en ciencias, Daniel Díaz Porras. Doctor Daniel, un gusto tenerlo en Abanico Social y de verdad muchas gracias por el tiempo, por la disposición y sobre todo por hacernos un espacio en su agenda para atender a esta invitación, doctor. Muchas gracias. El gusto es mío y muchas gracias por el espacio nuevamente porque es muy importante tocar este tipo de temas y que la gente pues conozca, ¿no? Por parte de las personas que nos preocupamos en este sentido, pero de manera, digamos, pues profesional, ¿no? O sea, trabajando sobre esos temas. Así es, doctor, y sin duda me parece que son temas que debemos de atender porque también creo que esta es una posibilidad de ir generando conciencia sobre nuestro actuar, que eso es fundamental ante las diversas crisis que estamos viviendo, porque en días anteriores conversaba con el doctor Daniel y efectivamente no podríamos hablar solo de una crisis climática, sino de diversas crisis por las que estamos atravesando y me parece que una de ellas es justamente lo que pasa en términos de estas especies que son las aves. Doctor Daniel, pues sin mayor ya preámbulo, quisiera iniciar preguntando, doctor, ¿qué está pasando con el hábitat de las aves? Pues se han ido más bien, se ha ido modificando, se han ido modificando estos hábitats que tienen estas especies a partir de qué y si esto se está dando con mayor celeridad o qué está pasando, doctor. Por favor, adelante. Sí, como comentaste hace rato en la introducción, vivimos en una época que se ha denominado como una época en la que la huella humana, o sea, y se puede denominar huella ecológica, es muy fuerte y si hay algunos científicos la han bautizado como el periodo, la época del antropoceno, ¿no? Precisamente por ese impacto de las actividades humanas, sobre todo actividades económicas y de extracción de recursos, que es lo que ha estado, digamos, mermando, pues, muchos de los ecosistemas, precisamente por esa extracción de recursos y por mantener una dinámica económica a partir de esos recursos naturales, ¿no? Entonces, por eso vivimos en una época en la que
como repito, esta huella ecológica ha marcado mucho, porque la huella ecológica no es nada más lo que tenemos, digamos, localmente, ¿no? O sea, porque a veces no lo sentimos, sino es lo que realmente impacta más allá de donde nosotros vivimos, que son las ciudades, que ahorita vamos a hablar presente que de las poblaciones urbanas, que es donde más estamos los seres humanos en ciudades, es el impacto que se tiene, ¿no? O sea, cuánto se necesita digamos, de área natural o, bueno, o transformar área natural para poder mantener una ciudad, por ejemplo, ¿no? O X, no se habla de que a veces son extensiones territoriales mucho, en magnitudes mucho más grandes que la misma superficie de la ciudad o de la población, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen los recursos? ¿Desde dónde se traen? Entonces, todo eso tiene un impacto porque pues estamos en un mundo globalizado en el que ya lo que se hace aquí localmente puede afectar en otros lados, ¿no? Y precisamente por esa extracción de recursos. Entonces, este antropoceno se ha caracterizado precisamente presente por esa que se ha denominado una gran aceleración en cuanto a la extracción de recursos, uso de materias primas, de recursos, bueno, de recursos naturales, y en el cual pues se le llama la gran aceleración porque es el incremento acelerado de las actividades económicas que tiene que ver con la pesquería, por ejemplo, que tienen que ver con la extracción de minerales para nuestros aparatos electrónicos, que tienen que ver precisamente con crecimiento económico, pues del Producto Interno Bruto de las naciones, o sea, que crece aceleradamente y que sabemos que pues es dinero fiduciario que extrae recursos y crece, crece y crece y no tiene límite, ¿no? Y hemos escuchado mucho hablar de eso, ¿no? A muchos escuelas económicas que vienen desde la época de, digamos, de los años 80, aunque la gran aceleración muchos piensan que comenzó en los 50, ha sido pues exactamente eso de querer crecer económicamente infinitamente cuando tenemos un planeta, un solo planeta, que tiene una capacidad de carga, es decir, tiene un límite en cuanto a los recursos, no podemos traer recursos de otro lugar que no conozcamos por el momento que no sea el planeta Tierra, y eso es lo que se les escapa, ¿no? De la mente a los muchos economistas que consideran que la naturaleza es un subsistema de la economía cuando debería ser al revés, ¿no? Y bueno, este tipo de actividades de gran aceleración pues han tenido este impacto en los ecosistemas. En contraste, digamos, ha habido también una gran aceleración, pero en pérdidas, ¿no? En cuestión de la naturaleza, o sea, pérdida de hábitats, pérdida de bosques, pérdida de biodiversidad en general, ¿no? Entonces, y hablamos, por ejemplo, cuando ahorita que mencionabas también de la famosa pérdida de bosques, todos conocen la famosa deforestación, ¿no? Que pues, es pérdida de materia vegetal, pues, ¿no? De cobertura vegetal, de bosques, de selvas. Sin embargo, también existe ya algo que se denomina la defaunación, es la pérdida de fauna silvestre, ¿no? Y entre toda esa fauna silvestre, pues se encuentran las aves, ¿no? Que son vertebrados que son carismáticos, conspicuos, que siempre, digamos, la gente pues los tiene presentes porque los vemos en cualquier lugar, hasta en las ciudades, que es donde más vivimos. Y ellos han sufrido precisamente estos impactos, ¿no? Si bien es cierto que esta gran aceleración tiene poco tiempo, pues muchos piensan que se remonta hasta desde la Revolución Industrial, o sea, aproximadamente ya casi 200 años. Y algunos se van más atrás todavía desde el origen de la agricultura y de los asentamientos humanos, ¿no? Pero bueno, digamos que lo que hemos notado o se nota pues es que en los últimos 200, 300 años ha habido cambios muy drásticos, ¿no? Y sobre todo en los últimos 50, 70 años. Entonces, de eso se trata más o menos el antropoceno, esas huellas que se quedan, ¿no? Ahí que deja el ser humano. Pues vemos las famosas islas de basura flotando por ahí en los océanos, pues la contaminación de los ríos y los mares, los mantos freáticos, pues el uso de mucho material como el cemento, ¿no? Que está en todos lados, sobre todo en grandes urbes, que bueno, que le comentaba la vez pasada, creo que te comenté que por ahí leí una vez que decían que si usamos todo el cemento que existe en el mundo, podríamos cubrir toda la Tierra con una capa de 2 centímetros de cemento. Entonces, realmente es impresionante la cantidad. Y bueno, y así, ¿no? Existen muchas cosas. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? Y las aves, por ejemplo, pues han sufrido ese impacto desde el punto de vista de esta gran aceleración en cuestiones de que pues también los humanos usamos muchos de los recursos o extraemos recursos donde son hábitats importantes para las aves, ¿no? O famosos centros de biodiversidad, no nada más de aves de otras especies, pero donde también hay aves. Y precisamente esa pérdida del hábitat ha ocasionado que
sus poblaciones mermen. Y ahí es donde está el punto crucial ahí, porque muchas veces hablamos de las especies en general. En México tenemos alrededor de 740 especies no, perdón, 1150, 1120 especies de aves, perdón, en México. En el mundo hay alrededor de 11.000 más o menos. Y precisamente o sea, esas especies que conocemos como tal, no sabemos realmente, o mucha gente no piensa en términos de poblaciones, o sea, dicen, hay tantas especies, ¿no? Pero bueno, ¿cómo están las poblaciones de esas especies? Porque eso es lo importante para poder conservar y preservar y entender esa dinámica que tienen de, de pérdida de especies, de extinción de especies, ¿no? Es a través de las poblaciones que podemos saber. Porque hay especies que tienen distribución global, o sea, están casi en todo el mundo o gran parte del mundo, que son cosmopolitas, o hay unas que están solo en un continente o en unas regiones, y algunas son endémicas, ¿no? Que están, por ejemplo, en Oaxaca tenemos algunas especies endémicas. Hay una especie que anda por acá en la ciudad de Oaxaca que, bueno, ahorita la mencionaré, que nosotros le llamamos bueno, que es una rascador oaxaqueño, le dicen, o chogui oaxaqueño, que solo lo podemos ver acá y tal vez en parte de Guerrero, ¿no? O sea, es endémico, pero, y no es una ave muy atractiva, pero es endémica y no la podemos ver en otro lado del mundo. Pero bueno, entonces las poblaciones es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con todas estas cuestiones de actividades del antropoceno y la transformación de los paisajes, precisamente por parte de los seres humanos? Que incluso ya hay publicaciones, ¿no? Que sugieren que ya no son los famosos biomas que conocemos o nos enseñan en la secundaria o en la preparatoria, ¿no? Sino que ya le llaman antromas, ¿no? O sea, porque ya son tan transformados, modificados por las actividades del ser humano, que a veces ya hay lugares donde no se reconoce exactamente el bioma que es, ¿no? Sino que está ya mezclado con la huella de la actividad humana, que es la agricultura, la ganadería, la urbanización, ¿no? Se hace una matriz ahí de diversos parches que le llamamos nosotros en el paisaje, ¿no? Que se ven heterogéneos, ¿no? Ya no es un continuo, por ejemplo, de bosque, ya no es un continuo de selva, incluso ya no es un continuo de desierto, que muchas veces piensan que en el desierto no hay biodiversidad, y hay bastante biodiversidad en los desiertos, y sobre todo de aves, ¿no? Bueno, entonces en esa dinámica se han estado afectando y las poblaciones es el punto clave. Entonces, cuando nosotros observemos algún lugar que vayamos, vemos aves, a lo mejor simplemente vemos porque nos llama la atención su aspecto, o sea, su color, si es llamativo, o sea, pero también no nos fijamos si vemos nada más un individuo, vemos dos individuos, vemos 40 individuos de una especie, y es donde ahí más o menos uno empieza a darse cuenta si en ese sitio donde estamos observando esas aves hay muchos de abundancia de algunas especies o hay muy pocos de otros, ¿no? Entonces nosotros en ecología, los ecólogos le decimos que son especies abundantes o son especies raras, ¿no? Cuando es muy ocasional que se pueda ver un individuo por ahí, dos individuos por allá, ¿no? Entonces, esas poblaciones son las que nos van a indicar. Desafortunadamente en México pues hay pocos estudios realmente poblacionales, ¿no? Y en Latinoamérica en general, o lo que le llamamos el sur global, ¿no? Los países como que estamos en vías de desarrollo, subdesarrollados, hay poco investigación y digo, es por lógica, ¿no? Porque a veces pues también los recursos cuentan, ¿no? O sea, no se tienen a veces los recursos suficientes que tienen en los países del hemisferio norte, ¿no? O del norte global, que incluye Australia, Nueva Zelanda, donde también hay bastantes estudios de aves, como bueno, Estados Unidos, Canadá, Europa y como digo, Australia, ¿no? Y por ahí parte de, tal vez Japón, por ahí Asia, ¿no? En parte, algunos países asiáticos. Pero gracias a esos estudios sabemos que pues las aves, las poblaciones de las aves a nivel global han estado declinando, ¿no? O sea, creo que hay un último reporte por ahí del 2022 de el estado de las aves del mundo y menciona, ¿no? Precisamente que casi cerca del 50% de las poblaciones de las aves a nivel mundial están declinando. O sea, del 50% de las especies, pues sus poblaciones están declinando. Y cerca tal vez del 40% se han mantenido estable, son muy pocos, 5 o 6% creo están incrementándose. Y por ahí el resto, que deben ser 5 6 o 6% están, no se sabe bien, ¿no? No se tienen estudios. Y esos resultados pues, muestran que entre una de cada 8 aves estaría como en riesgo de extinción, ¿no? Entonces, de esas 11.000 especies aproximadamente del mundo, o sea, si consideramos, o sea, entre una y entre 8, pues una en cada 8, pues son bastantes aves, ¿no? Son cerca de
tal vez 1.400, 1.500, no sé por ahí, no me acuerdo bien el dato, pero bueno, podríamos sacar el cálculo. Y y bueno, y como os digo, en estudios que vienen de Estados Unidos, pues eh, menciona más o menos que cerca de 3.000 millones de individuos, de aves, han desaparecido o nos han perdido, como por ahí de la década de los 70 para acá. Y en Europa, por ejemplo, se han perdido, creo que cerca del 20%, si no mal recuerdo. No sé cuántos sean millones de aves, pero sí es una gran cantidad, son millones pues de individuos que se han perdido. Y pues mucho tiene que ver pues con estas actividades, ¿no? O sea, las causas naturales, pues todas las poblaciones de organismos de fauna, pues tiende a tener pérdidas, ¿no? A nivel, digamos, de hábitat de ecosistemas, pero sí se nota pues que muchas de las causas son antropogénicas, ¿no? Entonces, pues entre las causas, como decía, pues sí tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, la pérdida del hábitat, ¿no? O sea, esa transformación de los paisajes y en lo que obliga, o sea, obliga a las especies a o adaptarse rápidamente a esos cambios o tratar de sobrevivir o sobrellevarla ahí, ¿no? Nosotros en ecología mucho manejamos esto, ¿no? De que tanto se adapta una especie a un ecosistema. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, como nosotros llamamos largo, o sea, a veces evolutivo, le podemos decir, tarda mucho tiempo en que una especie o un grupo o una población se adapte a un sitio, ¿no? Y desde el punto de vista, digamos, ecológico, que digamos que es en el corto plazo, y corto plazo entre comillas, porque hablamos de 100 a 300 años, tal vez, depende de la escala, ¿no? Eh, y a veces no les da tiempo, ¿no? Adaptarse a las especies a esos cambios. Entonces, por ejemplo, la transformación de la agricultura o los paisajes naturales por agricultura hace que las especies realmente que son como nosotros llamamos así como adaptables o explotadoras o adaptables a esos ambientes nuevos, incrementen sus poblaciones en sus sitios en contraste con las especies que son como más especialistas, ¿no? A cierto tipo de, digamos, de hábitats o de recursos, ¿no? Entonces, una vez que se transforma el paisaje, pues las aves especialistas, por ejemplo, empiezan a tener como que, o sea, digamos, pérdidas en sus poblaciones precisamente por ese cambio. En el caso, por ejemplo, de la urbanización, ¿no? O sea, como mencioné hace rato, sabemos que de los casi, bueno, 8.000, poco más de 8.000 millones ya de personas que vivimos en el mundo, se sabe que si lo vemos a manera global, ya más del 50% vive en ciudades, ¿no? Y si nos vamos a lugares como, pues más industrializados como Europa, el norte global que decimos, sobre todo Europa y Norteamérica, estamos hablando entre el 70 y 80%. México parece que ya estamos entre el 70% y 75% de la población urbana, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que las ciudades también no nada más crezcan en población, sino crezcan en territorio, ¿no? Y abarquen nuevas áreas y transformen los paisajes naturales. Bueno, nosotros los que vivimos aquí en la ciudad de Oaxaca y los que hemos vivido aquí o crecimos acá o nacimos acá, creo que podemos notar eso si vemos, bueno, podemos notarlo intuitivamente pues con nuestro recuerdo, aunque los jóvenes de ahora pueden recurrir a las fotos históricas y ahora con estas imágenes de Google antiguas, ¿no? Que podemos ver cómo ha transformado, podemos ver ese cambio, ¿no? O sea, sobre todo en las periferias, ¿no? Y precisamente esos cambios hace que muchas de las especies que habitaban, digamos, en los valles centrales de Oaxaca en este caso, pues ya no tengan el mismo hábitat que tenían, ¿no? Nosotros hemos empezado a hacer estudios aquí en los valles centrales, precisamente en las zonas de la arqueológica Monte Albán, Atzompa. Trabajamos en Ciudad Universitaria, precisamente con aves urbanas, y estamos trabajando también por ejemplo, en el Bosque El Tejo y otras zonas aledañas, precisamente para ver esos cambios, o sea, cómo han afectado a las poblaciones de las aves, ¿no? Y lo estamos haciendo desde ese punto de vista poblacional, porque una cosa es solo documentar la presencia de la especie sin saber cómo está su población, ¿no? Y hemos notado precisamente que sí empieza a haber cambios, ¿no? Por ejemplo, un efecto que tiene la urbanización sobre la comunidad de aves es que, y eso se basa en estudios, por ejemplo, recuerdo un estudio en Australia que hicieron un análisis histórico, ¿no? Es decir, qué comunidad de aves había antes de que la ciudad creciera tanto. Creo que hay una diferencia de 70 a 50 años y se dan cuenta que sí hay un recambio, nosotros le llamamos un recambio de especies. Ya no están las mismas especies que estaban antes, sino están otras. O sea, algunas se mantienen,
pero su abundancia disminuye, ¿no? Y algunas más colonizan el sistema, que no, o sea, ¿por qué? Porque son como explotadoras de ambientes. O sea, en el caso nosotros tenemos, por ejemplo, las palomas, los zanates, son como muy asociadas a las actividades humanas, y cuando hay perturbación por parte de ese humano, ellos aprovechan y llegan, ¿no? Y en contraste, pues las especies que estaban ahí, que no estaban adaptadas a las actividades humanas, pues se pierden, o se van o se extinguen, ¿no? Localmente. Entonces, hemos visto eso. Entonces, uno de los cambios también es que nosotros le llamamos en la biomasa promedio, es decir, aves más pequeñas son las que sobreviven, digamos, en las zonas urbanas en comparación con la comunidad que había antes de que la urbanización se expandiera. O sea, si nosotros lo medimos con el peso, ¿no?, de las aves. Si nosotros medimos el peso promedio de todas las aves que había antes de la urbanización con el peso promedio de las que hay, se ve una disminución, ¿no? Y de hecho también hay un estudio, por ejemplo, del doctor Rodolfo Dirso, que es un gran ecólogo, que de esas cuestiones de la defaunación, ¿no? Decía, por ejemplo, si hablamos de la fauna del Pleistoceno, con la fauna de ahora, o sea, el tamaño corporal ha disminuido, ¿no? O sea, los grandes animales van mermando, y los animales pequeños son los que empiezan a ser más abundantes. Y lo mismo pasa con las aves, ¿no? Las que más sufren son las aves grandes, ¿no? Entre ellas, pues tenemos las rapaces, por ejemplo, ¿no? Que son muy, si bien tienen grandes territorios, algunas son sensibles a los cambios del hábitat. Tenemos aquí el caso de Mesoamérica, que incluye a Oaxaca, el caso del águila arpía, ¿no? Por ejemplo, que está en riesgo de extinción, y es una ave que es muy especialista de, de, de- de selvas altas. Y como las selvas altas en México han estado desapareciendo drásticamente, pues ella como es especialista de ese tipo de hábitats, pues se pierde. No puede sobrevivir en otro tipo de ambiente, ¿no? Está adaptada a ese tipo de ambientes. Digo, ese es un caso extremo, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos especies rapaces, o sea, de aves de presa, que se han adaptado a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos estado documentando en CU y en los alrededores de la ciudad de Oaxaca algunas especies de gavilanes, ¿no? Que se han adaptado, y que inclusive ya me sorprendió estarlas viendo cazando ahí en CU, perdón, como cazan, e inclusive ya hemos encontrado nidos en el tequio. Entonces ya empiezan a adaptarse, aunque esta es una especie que ya tiene tiempo desde Estados Unidos que se empezó a adaptar a este tipo de ambientes. Sin embargo, pues hay muchas que no, ¿no? O sea, otras que no. O sea, la gran mayoría no se adapta. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese sentido, y enfocando solo en aves urbanas, se han clasificado, ¿no?, como especies explotadoras, especies adaptables y especies evitadoras o evasoras. Es decir, hay especies, las explotadoras son, como decía hace rato, las palomas o inclusive los anates, ¿no?, que están en los alrededores, que explotan los ambientes perturbados por el hombre, ¿no? Sobre todo las zonas urbanas, las zonas agrícolas que tienen poblados pequeños, pero los explotan, pero bastante bien. Y las especies adaptables son las que a lo mejor usan de alguna manera en la zona, usan algunos recursos, pero no están permanentemente ahí o no se reproducen. Para que una especie se adapte a un nuevo hábitat perturbado, es que si tiene éxito reproductivo en ese hábitat perturbado, quiere decir que ya es una especie que puede ser de adaptable a adaptable, ¿no? Y puede llegar a ser explotadora. Pero generalmente son pocas las explotadoras. Y las evasoras, pues son las que de plano, o sea, o pasan de repente por estas zonas y casi no usan la zona, o de plano ni siquiera entran a este tipo de zonas, ¿no? Donde ya están perturbadas. Simplemente las evitan. Entonces, en ese sentido, pues las aves han sufrido pues esas declinaciones de sus poblaciones. Ahora, la agricultura, que es entre la urbanización y la agricultura son los principales, digamos, causantes, ¿no?, de pérdida de biodiversidad, en este caso también de las aves, ¿no? En caso de la agricultura, por ejemplo, el uso de fertilizantes, no nada más la transformación de la tierra, sino el uso de fertilizantes también merma mucho a las poblaciones de aves, porque las aves, por ejemplo, ofrecen muchos, que son lo que nosotros denominamos como servicios ecosistémicos, ¿no? O sea, y esos servicios ecosistémicos, pues, tienen que ver con cuestiones que los beneficios que nos dan, y lo ven desde el punto de vista también antropogénico, ¿no? O sea, beneficios que nos dan a los seres humanos, ¿no? Los servicios ambientales famosos. Y por ejemplo, en eso de la agricultura, pues nos dan un servicio que es como nosotros le llamamos de regulación, que es este control de plagas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas aves que son insectívoras, o inclusive, bueno, sí, insectívoras,
y que si, digamos, si utilizan fertilizantes y ellas consumen esos insectos, pues se mueren, ¿no? Es como cuando le pone uno veneno al ratón, la rata, y el gato va y se lo come y se muere, ¿no? Entonces pasa lo mismo con las aves, ¿no? O sea, ellos comen insectos que han comido fertilizantes o han comido veneno, ¿no? Para el control de plagas, cuando ellas mismas pueden controlar muchas de las plagas de insectos que tenemos o de artrópodos. Y bueno, también las rapaces, ¿no? Que también cuando se le pone también control de plagas, no nada más de insectos, sino de pequeños roedores que para los cultivos. Hay estudios donde hablan que las rapaces van y capturan esos roedores, se los comen y también mueren, ¿no? O son afectadas. Entonces ahí empiezan a mermarse sus poblaciones. Y bueno, dentro de también, bueno, se me pasó ahí un poco en la de la urbanización. Otro de los factores que ahorita que recordé es el de las colisiones de las aves con las ventanas de edificios, ¿no? O sea, en la ciudad donde hay edificios más altos, se registran muchas colisiones de las aves, porque las aves no distinguen el vidrio, ¿no? Van y pum. De hecho, un compañero aquí también de la universidad me dijo que enfrente de SU, que hay unos edificios ahí, siempre pasaba por ahí que veía aves que se caían, ¿no? Estaban tiradas, perdón, ahí en la banqueta. Y pues cuando veamos, parece que están colisionando con unos edificios ahí enfrente, entonces ya se empieza a dar, ¿no? Yo sé que en Oaxaca no tenemos edificios altos, ¿no? Pero en grandes ciudades sí sucede mucho eso, de la colisión de aves las ventanas de los edificios, y de hecho hay varios artículos por ahí publicados en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, son muchos de los efectos, ¿no? Y como decía, las aves tienen esa virtud pues de proveernos esos servicios ambientales, como decía hace rato, de regulación, pero también están los de abastecimiento, ¿no? Y que son importantes y que en parte ese de abastecimiento también puede entrar un poco lo de la merma y ahorita vamos a ligar esta situación de lo que nos proveen como abastecimiento, que puede ser carne, por ejemplo, o sea, consumimos aves, pero generalmente son aves que nosotros criamos, no son aves silvestres, aunque hay muchos lugares donde todavía se consumen aves silvestres. Sin embargo, como ese famoso autoconsumo no tiene tanta esa merma, siempre y cuando no se ponga de moda, ¿no? Como los huevos de tortuga, ¿no? Que es que la gente que consume localmente, pues no tiene tanta merma como cuando ya es extracción para venta, ¿no? Cuando ya tiene un valor de ese tipo. Entonces, creo que son pocas las aves, a menos en México, que se consumen silvestres, o sea, que tengan un impacto, pues, en sus poblaciones de que la gente los esté vendiendo. Lo que sí tiene, o sea, el impacto es en el servicio cultural de ornamentación, ¿no? Cuando tenemos aves enjauladas, hay mucho también esa situación que merma sus poblaciones, ¿no? Yo, bueno, digo, no, ahorita no voy a mencionar aquí lugares, pero he ido a varios lugares donde hacemos estudios de aves y vemos cómo tienen ahí en las jaulas a los periquitos, ¿no? Diversos tipos de ese tipo que son los famosos citácidos, que son guacamayas, pericos, cotorras. Y los tienen ahí encerrados y los agarran pues desde bebés, ¿no? O sea, van a los nidos, los agarran de casi apenas con plumitas y los tienen ahí para la venta, ¿no? Y bueno, entonces son parte de lo que les empieza a afectar. Y como, bueno, también digo, los servicios de carne, vuelvo a un punto que también tiene que ver con eso de consumo de aves, pero de las que nosotros creamos de corral, creamos, las famosas gallinas, ¿no? Bueno, sí, las gallinas o los pollos y que tiene que ver también con la cuestión del antropoceno, porque por ahí hay unos estudios donde mencionan que en el mundo se producen creo que 30.000 millones sí, 30.000 millones de gallinas o pollos, ¿no? Al año. Y, o sea, para el consumo humano, ¿no? Entonces, es una biomasa enorme de ese tipo de animales de corral que entran dentro de la ganadería, pues uno que se llama como la ganadería, donde decía que esa es la huella, ¿no? Que antes digamos, en épocas anteriores, la biomasa, digamos, de vida silvestre, o sea, de fauna, sobre todo silvestre, era mucho mayor que la domesticada y mucho mayor que la de los humanos. Y ahora la mayor biomasa es la de los animales domesticados y por ahí seguimos los humanos y luego ya la fauna silvestre. Entonces, eso habla del impacto que tenemos en cuanto al uso de recursos, ¿no? Porque los humanos estamos usando recursos que hasta las mismas aves podrían usar y no lo hacemos como ellos lo hacen, ¿no? Ellos lo hacen porque necesitan usarlo y usan lo que tienen que usar. Nosotros, esa producción, por ejemplo, de gallinas,
somos 8.000 millones de personas, se producen 30.000 millones. Y bueno, y entrando a un problema social, pues dice, hay hambre, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la producción, a costa de los ecosistemas naturales, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son, ajá, dígame. Perdón, doctor, perdóneme que lo interrumpa y quisiera ahí retomar esto que usted menciona justamente. Estaba hablando ahorita, por ejemplo, de estos datos, pues bueno, producción de gallinas, por decirlo, por un lado, la cantidad de seres humanos en el mundo, y por el otro lado están lo que decía, ¿no? O sea, finalmente los otros tipos de aves. Doctor, con todo esto tan interesante que nos refiere, y me gustaría retomar aquí el dato, uno de los tantos datos que usted ya nos compartió, decía hace unos minutos, una de cada 8 aves están en peligro de extinción, y pensaba, bueno, también nos refería, son más o menos 11.000, más de 11.000 aves en el mundo de especies, y Oaxaca, pues estamos hablando de que, perdón, en México hay alrededor de 1.150, 1.120 más o menos. ¿Significaría, doctor, que esta extinción que se está dando de aves, de estas especies de aves en el mundo, proporcional a una de cada 8, que la que está en peligro de extinción es el número, o sea, en el mundo es similar a lo que está teniendo México, más o menos, ¿no? Sí. Un dato similar, o sea, todo lo que tiene México en especies de aves significaría de esta extinción, pero en el mundo, en este Ah, momento. y un poco más, ¿eh? Un poquito más, Es creo. correcto, ¿sí? Oiga, doctor, a ver, hay especies de aves. Usted es un experto de verdad. Tiene el Ojalá. doctor Daniel Díaz Porras, tiene una amplia experiencia en este campo. Incluso el doctor Daniel, permítanme comentarles, él ha escrito y ha hecho publicaciones en diferentes revistas, este, pues, y revistas muy importantes en el mundo sobre estos trabajos que ha hecho de investigación. Doctor Daniel, ¿hay especies en ese sentido de aves que extinguiéndose representarían un grave riesgo para los ecosistemas y también para el ser humano? Digo, todas finalmente me parece que todas tienen un porqué de estar, ¿no? Sí, claro. Y válgase la expresión, pudiera ser en muchos de los casos para bien o para mal, pero existen por algo. Pero hay especies en este momento que ustedes hayan identificado, que estén identificadas de acuerdo con investigaciones o estudios que han hecho también a nivel mundial y también en México, con de estas especies que podrían estar ya en un grave riesgo de desaparecer y que ponga, retomo esta palabra, en riesgo también a pues, a los ecosistemas y sobre todo también al ser humano, doctor. Pues sí, bueno, hay diversos estudios sobre, digamos, algunas especies en particular. Luego mencionaba lo del águila arpía, ¿no? Ese es el cóndor de California, ¿no? Y bueno, los dos son rapaces, o sea, nada más que una es carroñera, que es el cóndor de California, que es está relacionada con los opilotes, o sea, ¿no? Ese grupo. Y está el águila arpía, que es de las rapaces que están con las águilas, ¿no? Y los halcones y los gavilanes, ese tipo, ¿no? De especies. Eh, Creo que sería injusto decir que hubiera una especie en particular o un grupo de especies en particular, porque todas son importantes, como lo acabas de mencionar, tienen una función en el ecosistema, ¿no? Entonces, algo que llamamos en nosotros en ecología también no nada más es la diversidad de especies que existen, lo que nosotros le llamamos es la estructura, ¿no? Es decir, qué especies son las que están ahí y cómo están sus poblaciones, que es la abundancia que tienen, ¿no? En ciertos sitios. Pero también hay otra parte ahí de la ecología que nosotros llamamos ecología funcional. Es decir, cuál es la función que cumplen en el ecosistema cada uno de estos organismos, y en este caso de las aves. Mencionaba esta especie, ¿no? De los carroñeros, ¿no? ¿Qué pasaría si se extinguieran todos los opilotes, ¿no? Que a muchos mejor los ven volando, pero los ven de cerca y dicen, ay, qué feos están, ¿no? Que porque no tienen plumas aquí en el cuello, pero tienen una razón, ¿no? Por lo mismo que comen carroña, no deben contaminarse de bacterias y todo eso porque, para poder meter la cabeza, ¿no? ¿Qué pasaría si no estuvieran los carroñeros, ¿no? O sea, y todos los animales, perros muertos que anduvieran por ahí o animales estarían ahí en el campo, ¿no?
Entonces ellos controlan eso, ¿no? De comer los cadáveres de los animales que mueren naturalmente o por cualquier otra causa, ¿no? O sea, es un servicio que ofrecen también al ecosistema, ¿no? ¿Qué pasaría con, bueno, se ha hablado mucho de la crisis de las abejas, ¿no? De los polinizadores, que un mundo sin abejas no sería el mismo. Pues tenemos aves que polinizan, que todo el mundo les gusta y que son muy carismáticas, son los colibríes, ¿no? Los colibríes pues son polinizadores. También, ¿qué pasaría si los colibríes no estuvieran? Pues no, también se perdería parte de ese funcionamiento del ecosistema, ¿no? Porque, bueno, y, hay que entender pues, ante eso, ¿no? Que nuestro mundo, o sea, es un sistema natural. Que sí, tenemos nuestro sistema social o socioeconómico dentro de eso, pero como te decía hace rato, ¿no? Está dentro de ese sistema natural. De hecho, nosotros, pues, o sea, nos tocamos, somos naturales, o sea, somos parte del ecosistema del mundo natural, independientemente de las creencias que tengamos religiosas, ¿no? Espirituales, todo eso, que inclusive también están plasmadas en las culturas, ¿no? Con las aves, ¿no? Hay muchas culturas que creían, ¿no? Que cuando el tecolote canta, el indio muere y ya decían que se reflejaba con la oscuridad y la muerte, ¿no? Sin embargo, otro tipo de aves se relacionaban con la luz, ¿no? Con el día, el sol. Entonces, eh, por eso digo, sería como que injusto mencionar nada más un grupo, sino verlo como un contexto general, ¿no? O sea, el ecosistema, ¿no? O sea, porque a veces, muchas veces también se piensa, ¿no? O sea, bueno, si tenemos tantas especies de colibríes, no, 50 especies de colibríes, y de repente se mueren 5, pues no pasa nada, hay otras 45, pero ¿qué tal si esas 5 estaban en una región que son únicas de allá y que contribuían en la igual o mayor proporción que las que sí son más, que tienen una distribución más grande, ¿no? O sea, se pierde eso, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio en el ecosistema. De hecho, muchos se menciona que el ecosistema está en equilibrio, ¿no? O sea, está en equilibrio en el sentido de que todos los organismos cumplen una función, como dicen, ¿no? Entonces, ese tipo de, digamos, pues de servicios que nos ofrecen, pues podrían verse afectados y afectaría precisamente a la salud de los ecosistemas y a nuestra salud, porque eh, mucho de, por ejemplo, la dispersión de semillas, ¿no? O sea, si no, muchos de las, digamos, especies, digamos, vegetales que crecen en bosques, selvas, no podrían también eh, seguir manteniendo sus poblaciones sin ayuda de muchas aves que dispersan esas semillas y se pueden perder no nada más por causas antropogénicas directas, sino indirectas a través de eso, ¿no? O sea, pérdida de polinizadores, pérdida de dispersores, ¿no? Entonces, hay que verlo en ese sentido, ¿no? Porque, como decía, bueno, mucha gente se pregunta a veces por qué ha estado lloviendo menos, ¿no? ¿Por qué hay tanto, de repente hay tantas esas inundaciones, ¿no? Que tenemos, bueno, en Oaxaca las hemos tenido, y es precisamente, ¿no? Por la cuestión de la deforestación o porque ya no hay especies que puedan estar dispersando esas semillas de esos árboles o esas especies vegetales que retienen el suelo y captan el agua, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Para hacer los mantos freáticos. Entonces, un suelo desnudo o deforestado, pues se va a ir con el agua, no va a retener el agua y no va a causar este tipo de cosas. Entonces, veámoslo como una cadena, ¿no? ¿Cómo dicen? De sucesos desafortunados, ¿no? Como se podría llamar, donde tal vez no lo sentimos hasta que nos llegue, ¿no? Es como cuando hablan de la guerra, es muy fácil hablar de la guerra cuando uno está a 1000 kilómetros de aquí o muchos más, pero si no me cae una bomba en el jardín de mi casa, no me doy cuenta de que realmente qué es la guerra, ¿no? Entonces, cuando no empezamos a vivir las cosas, digamos, por qué no nos llega el agua o por qué llueve esas granizadas, esas cosas, entendemos que hay algo más allá, ¿no? Y entonces ahí es donde eh, deberíamos darle la importancia precisamente que tienen todos los organismos en el ecosistema, incluyendo aquellas especies que a lo mejor no son tan agradables. Y como digo, en muchas aves hay ese tipo. Por ejemplo, pues los zanates a lo mejor piensan que no tienen ninguna función, ¿no? Y muchas veces quieren erradicarlos, que sí es cierto, ¿no? Pero no se dan cuenta que a lo mejor nosotros hemos propiciado que sus poblaciones aumenten más porque ellos son pues son explotadores de lo que nosotros generamos, pues, o sea, ellos aprovechan todos esos recursos que nosotros generamos, ¿no? Eh, Véanlo bueno, me voy a salir un poco tal vez de las aves, pero veamos como un ejemplo, ¿no? De las cucarachas, que las cucarachas, la mayoría de las especies de cucarachas consumen lo que nosotros llamamos detritus o materia orgánica en descomposición en los bosques, ¿no? Y las cucarachas que tenemos en las ciudades lo único que hacen es comer esa materia orgánica en descomposición que está en nuestros desagües, ¿no? Entonces, nosotros las hicimos
digamos, como que pestes, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque las atraemos, porque ahí están los recursos, ¿no? Entonces, igual pasa con las aves, ¿no? Muchas aves que tienen esas funciones y pensamos que no, pues no sirven para nada, o sirven nada más para ornamento, o para comer, o se ven bonitas ahí, ¿no? Hay muchas aves insectívoras también que, como digo, controlan las plagas de insectos si no hubiera tanto insecto. Entonces, digo, sería mejor hablarlo en términos como generales, ¿no? Del grupo y de otros grupos también de Claro. especies. Oiga, doctor, a ver, doctor Daniel, qué valor este programa es súper interesante con todo lo que nos está usted haciendo favor de compartir, sobre todo este amplio conocimiento que ha usted ido acumulando a lo largo de muchos años, doctor, la experiencia también en campo del doctor Daniel. Doctor Daniel, yo quisiera preguntarle, a ver, se dice en términos del planeta. El planeta hay una composición de tres cuartas partes de agua, ¿no? Son océanos y una cuarta parte es tierra. Y dicen que si los océanos están enfermos, esto significaría que tres cuartas partes de la Tierra, o del planeta más bien, pues estaría enfermo. Es Y si hablamos en términos de estas especies, doctor, de las aves, ¿hay alguna forma en la que se esté midiendo, se haya medido, si la presencia o la ausencia de especies pudieran significar en todo caso, doctor, salud o de alguna forma que estemos enfermando ante la desaparición, ante la extinción de algunas especies? en los ecosistemas marinos o en general? En general, doctor, en general, si perdón que me esté ampliando tanto, con esta extinción que se está dando de determinadas especies, esto significaría porque finalmente cada una, decíamos, pues tiene una función, ¿no? Mm. Vaya, aves que están obviamente desde el hecho, lo que usted mencionaba, ¿no? Los que a lo mejor comen la carroña, en fin, vaya, pero con la desaparición o la extinción que se está dando de aves no sé, de algunas décadas, de algunos años para acá, doctor, esto, esto podría significar que estamos enfermando como planeta, que estamos enfermando los ecosistemas, que nos estamos enfermando también como seres humanos, porque finalmente todos pues tenemos una dependencia de todos, o por lo menos creo que la presencia, como comentábamos, de estas especies también tienen un significado para el ser humano y sobre todo pues para los ecosistemas, para los espacios donde vivimos, doctor. Sí, así es. De hecho, existe esta como idea, ¿no? De que si vemos un lugar, digamos, con bastante, digamos, heterogeneidad en lo que podemos apreciar, no nada más en lo vegetal, sino en todos los organismos que podemos ver, desde artrópodos, vertebrados, ¿no? Como pues, las aves y podemos ver por ahí, implica presente que un ecosistema, digamos, está relativamente sano, ¿no? O sea, cuando vemos esa diversidad, o sea, la biodiversidad indica eso. Cuando vemos un ecosistema en el que solo vemos una, dos, tres especies por ahí, entonces quiere decir que algo no está funcionando bien ahí porque el funcionamiento, digamos, tiene que tener como que esa cadena de, no sé llamarlos ciclos o conexiones, ¿no? Entre cada uno de los componentes para que funcione mejor. Es como si abriéramos, digamos, un aparato electrónico y vemos todos sus componentes, ¿no? Si empezamos a quitar esos componentes, a lo mejor todavía sigue funcionando, a lo mejor todavía prende, a lo mejor todo eso, pero ya, a lo mejor ya no deja de verse la pantalla, la imagen, a lo mejor ya no se oye, o a lo mejor, no sé, tiene una falla, ¿no? Pasa lo mismo con los ecosistemas, ¿no? Cuando empezamos a ver que hay pocos componentes, quiere decir que hay algo que no está funcionando bien ahí. Y de hecho, pues como digo, nuestro más claro ejemplo son las ciudades, ¿no? Hay lugares donde de plano no se ve nada, ¿no? O sea, no hay nada de diversidad y preferimos, digamos, lo que es la ornamentación sobre la funcionalidad, ¿no? Que pueda tener. Entonces, como que hay que aprender a combinar esa parte, ¿no? Algo que sí es importante, ¿no?
que sea agradable a nuestra vista, a nuestro sentir, porque de hecho inclusive las aves, ¿no? O sea, hablando de esos servicios que ofrecen, nos ofrecen ese bienestar al observarlas a veces, ¿no? Que dicen, ah, mira qué bonita ave, ah, mira qué bonito canta. Inclusive, o sea, y si lo vemos, queremos ver desde el punto de vista económico, netamente, pues la actividad de observación de aves genera mucha derrama económica, ¿no? En Estados Unidos creo que cerca de poco más de 40 millones de personas al año, creo, se dedican a esta actividad y pagan por esta actividad. Creo que genera una derrama de miles de millones de dólares al año. En México es un poco menos, pero empieza a haber. De hecho, viene mucha gente de Estados Unidos o de otros lados a observar aves. Hay gente que se dedica a todo el mundo, está recorriendo para observar aves y paga por eso, tiene dinero por eso y genera esa derrama. Y aparte se han encontrado muchos estudios, ¿no? De que no nada más con aves, sino en general, de que la salud y el bienestar psicológico de los seres humanos mejora cuando vemos naturaleza. Y sobre todo cuando vemos naturaleza diversa, ¿no? Sí hay estudios también que hay una correlación de la riqueza de aves, por ejemplo, diversidad de aves, o sea, cuántas especies puedo ver con mi vitalidad o con mi salud, ¿no? Psicológica. Igual, inclusive, ¿no? O sea, hay estudios en que enfermos en hospitales, por ejemplo, si tienen una ventana que tienen un paisaje natural, mejoran mejor que uno que tiene un paisaje que es, digamos, urbano, ¿no? Edificios, casas. O sea, sí hay esa relación entre nuestra salud psicológica, salud inclusive fisiológica y orgánica con respecto a la naturaleza, ¿no? Y las aves juegan un papel importante ahí porque son, como le digo, muchas son carismáticas, son conspicuas, son fáciles de ver muchas veces a simple vista, aunque pues con ayuda de binoculares, obvio, es mucho más fácil, ¿no? Y poder tratar de verlas. Y a veces uno se sorprende, ¿no? O sea, ver las características que tienen cuando las pueden observar de cerca. Y sí, se genera esa sensación de agradable, ¿no? De vitalidad emocional, ¿no? Digamos. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, eh, yo creo que es importante que no se nos olvide que somos seres biológicos, independientemente, digo, de las cuestiones, de las creencias que tengamos, de qué pasará con nosotros después de que ya no estemos en este mundo físicamente. Entonces, pero mientras tanto, o sea, tenemos que convivir en este planeta, que es lo que tenemos, desde el punto de vista biológico, y, 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 y no perder esa identidad biológica, ¿no? De hecho, hay un biólogo bueno, que ya falleció, que fue muy famoso, que escribió un libro que se llamaba Biofilia. O sea, esa afinidad que tenemos hacia lo natural, ¿no? Y cómo eso puede ayudar a generar esa conciencia, ¿no? Tener esa biofilia, esa, ese amor por la naturaleza en el sentido, pero no nada más romántico, ¿no? Sino también saber que tener conocimiento de cómo funciona el ecosistema y tener una responsabilidad a partir de eso, ¿no? O sea, no nada más, como le decía, es reciclar, no desperdiciar el agua, entonces, no, también, por qué es importante, digamos, tener esos famosos ahora jardines de polinizadores, ¿no? ¿Por qué es importante sembrar especies nativas para atraer especies nativas también, ¿no? Porque si uno siembra especies nativas, digamos, en nuestro caso de los valles centrales de Oaxaca, pues vamos a atraer especies que de por sí ya estaban acá, ¿no? O sea, por lo menos, aunque no como antes, pero sí por lo menos empezar a atraer. Y muchas veces eso puede denominarse como algo de tratar de ayudar a incrementar la productividad del ecosistema en el que nosotros vivimos, ¿no? Que son los ambientes urbanizados o asociados a zonas de producción, ¿no? De alimentos, tanto animal como vegetal, que está generalmente cerca de las ciudades por lo general, ¿no? Entonces, como una matriz de paisaje, de perturbación y transformación, que tal vez si lo manejáramos de otra manera podría ser productivo en lugar de ser negativo, pues, para el ecosistema. Porque, bueno, hay hipótesis ecológicas que son inclusive debatibles, porque muchos lo debaten, que le llaman como que la hipótesis del disturbio intermedio, ¿no? Es decir, eh, si nosotros perturbamos poquito o más o menos conscientemente, perturbar es decirle como que darle un manejo, podríamos inclusive mejorar, incrementar más la productividad ecológica que aquellas zonas pristinas naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque es como cuando remueve uno la tierra, ¿no? Se remueve la tierra y a lo mejor es para que los nutrientes se muevan y pueda haber mayor, digamos, bueno, beneficios, ¿sí, no? De esos recursos que tiene el suelo, por ejemplo. Entonces, eh,
Y digo, ojalá se pudiera hacer eso porque se habla mucho ahora con esta cuestión de las poblaciones humanas, el crecimiento de las poblaciones humanas y que se albergan mayoritariamente en ciudades. Bueno, las legislaciones vienen más de Europa, ¿no? Porque pues ahí el espacio es menor que, por ejemplo, lo que tiene Norteamérica o incluso lo que podemos tener en México. Es de que las políticas para hacer, por ejemplo, ciudades compactas, ¿no? Pero lo ven desde el punto de vista económico, ¿no? Social, como para que la gente esté más junta, haya menos uso del carro, pues, lo ven desde el punto de vista para beneficio del ambiente. Pero, por ejemplo, pero se sacrifica el espacio natural dentro de las ciudades, ¿no? Al compactar la ciudad. Y lo hace, y según lo hacen para que la ciudad ya no siga creciendo alrededor, para, para que merme, ¿no? O afecte esas zonas aledañas suburbanas o rurales que están al lado. Y por ahí creo, leí alguna vez que México también quería meter esa política, donde dije, bueno, se me hace un poco absurdo que lo quiera meter a México porque en México todavía tenemos espacio. Y no es que yo quiera o piense que las ciudades crezcan, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se da mucho los suburbios, ¿no? O sea, de ciudades y como pequeños suburbios satélites. Y lo que dicen que es que el uso del carro, la gasolina, el tiempo, sin embargo, yo considero que deben ser ciudades más o menos, bueno, nunca planeamos las ciudades, pero debemos tener como que ciudades más pequeñas, pero que a la vez no estén tan compactas. Pero lo importante aquí es eso, Yamilet, que es la conciencia ecológica, ¿no? O sea, es conciencia ¿cómo dicen? Eso que nos da sentido de lugar, ¿no? O sea, tener esa identidad que tenemos, como cuando tenemos una identidad con el barrio, ¿no? Entonces, si tenemos una identidad con el planeta en ese sentido, independientemente de los organismos que nos gusten a nosotros o los paisajes naturales que nos gusten, si tenemos ese sentido, podemos actuar con mayor responsabilidad y no importa el tipo de ciudad que tengamos, pero sí puede haber ciudades que para mí lo mejor sería que o asentamientos humanos, no nada más la ciudad porque tiene que ver con la agricultura alrededor que esté así como, no sé, bien organizada de la manera que podamos atraer más especies que sean carismáticas para nosotros y a lo mejor unas no tan carismáticas, ¿no? Como el caso de las serpientes, las arañas, pero también si conocemos su ecología y tenemos grupos de expertos que puedan ir como que al rescate cuando vean, hay una serpiente en el jardín de mi casa, pues háblale a un experto y van y lo traen, ¿no? ¿Sí? Obvio que yo soy de la idea, ¿no? Que cuando uno está realmente en peligro, pues no hay otra más que, pues como dicen, matarlos, ¿no? Pero hay que tratar de evitarlo, ¿no? En la medida posible. Y que, ahorita que recordé también eso del caso de las mascotas, ¿no? Los gatos, por ejemplo, merman mucho también poblaciones de aves en zonas urbanas, zonas suburbanas. Hay estudios donde ven cómo afectan precisamente a las poblaciones. Y también tendría que ver eso, ¿no? Con la responsabilidad de los dueños de los gatos, que ver que no se pueden educar, ¿no? Muchas veces que no ataquen tanto a las aves, ¿no? No sé, por ahí. Qué importante estos comentarios que hace doctor Daniel, porque ustedes finalmente tienen de antecedente investigaciones, experiencia, han documentado que eso es fundamental y en Abanico Social, pues lo que buscamos es traer justamente eso, conocimiento y experiencia de estos especialistas que nos acompañan, como lo es en este caso el doctor Daniel. Doctor Daniel, tenemos unos cuantos minutos para concluir el programa, pero yo le preguntaría antes de cerrar, doctor, a ver, a lo mejor hemos o se han tenido avistamientos de determinadas especies, pero también de momento, pues, bueno, se tuvieron avistamientos ya después de unos años ya no se volvieron a ver, en fin, o la migración también que han hecho algunas especies. ¿Qué pasa con esta situación de la migración, doctor? ¿Qué pasa cuando también se busca de alguna manera genéticamente modificar, ¿no? Estas especies, ¿qué tanto puede beneficiar o repercutir también de acuerdo a las especies? Y sobre todo le decía, de estas poblaciones que en muchos de los casos tienen que migrar, sean pues desde situaciones a lo mejor, condiciones del clima, las temperaturas, las condiciones de la deforestación, en fin, muchas causas, y lo podemos ver en algunos lugares donde vemos poblaciones de determinadas aves y que migran porque deforestaron la zona simplemente, ¿no? De momento desaparecieron, pero ¿qué pasa con todo esto, doctor? ¿De qué manera impacta, pues, de la ausencia
de determinadas poblaciones de aves en determinados lugares. Sí, bueno, tocaste un punto muy importante que se me estaba pasando, lo de la migración, que muchas veces, pues que todo el mundo conocemos, ¿no? De que muchas de las aves migran, o sea, incluyendo colibrís que vienen desde Canadá, eh, buscan esas condiciones precisamente para pasar el invierno, ¿no? Generalmente no, muchas de esas que vienen, como que llegan a México no se reproducen acá, solo vienen a pasar por acá, inclusive van de paso por México y van hasta Centroamérica, algunas llegan hasta ah, Sudamérica arriba o hay migraciones también de Sudamérica, ¿no? También, o sea, son latitudinales, ¿no? Por lo general. Y sí tienes razón, o sea, muchas veces cuando migran las aves, a veces se dan cuenta que tienen sitios de parada, ¿no? Cuando van migrando, generalmente no lo hacen de corrido muchas veces, aunque sí hay casos documentados de aves que han, pero cruzado casi de océano a océano. Pero bueno, en el caso de las aves que llegan a México, pues no, sí tienen sitios de parada, entonces si aquel lugar donde llegaban ya no está como lo encontraban sus generaciones, pues se empiezan como a desorientar, ¿no? De hecho, también inclusive muchas de las afectaciones que tienen las ciudades, que son de las principales, es la famosa contaminación lumínica, ¿no? O sea, en la noche nosotros tenemos las luces prendidas todo el tiempo y muchas aves van migrando de noche. Y esas luces de contaminación lumínica las desvía muchas veces de su migración y algunos individuos se pierden o parvadas, ¿no? Que nosotros llamamos grupos, se pierden porque se van sobre la luz. Entonces, sí tiene un efecto sobre ese sentido, ¿no? Entonces, eh, muchas veces también eso que mencionabas de cuando es localmente, cuando se empieza ¿cómo se llama? A mermar su hábitat o a modificar, sí llega a haber migraciones, digamos, de corta distancia, ¿no? Buscando esos sitios. Pero cuando ese otro sitio, o sea, cuando se empieza a fragmentar un paisaje, o digamos una selva o un bosque, pues empiezan a quedar manchones, ¿no? Es el caso de los tuxtlas, ¿no? Que inclusive ahí no nada más las aves, sino muchas especies de monos, de mono araña, mono aullador, quedan en parches, ¿no? En parches así como si aislados con zonas de cultivo, ciudades o poblados, y para que crucen de un lado a otro, como ellos que son mamíferos es un poco más complicado, las aves pues vuelan, ¿no? Pero aún así ellas también, si esos manchones se van reduciendo, ya no tienen a dónde, o sea, hasta dónde migrar. Ha habido inclusive migraciones que le llaman por el cambio climático presente, que le llaman altitudinales, es decir, como va aumentando la temperatura, ellos están acostumbrados a cierto nivel, digamos, de altura y tienen que migrar más hacia arriba, pero va a llegar un punto en que si continúa todo esto así, pues ya no van a tener a dónde ir más hacia arriba, porque hay un límite, ¿no? Entonces, sí hay ese tipo de migraciones cortas también, ¿no? Entonces, sí llega a afectar en ese sentido, ¿no? Eh, todos estos factores que hemos platicado, y entre ellos, pues, como les digo otra vez, la urbanización, la agricultura, la industrialización en general, la extracción de recursos naturales y el cambio climático, tienen que ver mucho con estos mermas de poblaciones o inclusive modificaciones de conducta, ¿no? Le llamamos, inclusive fenología, que le llamamos, nosotros, es el tiempo en que se reproducen, ¿no? Hay diferencias entre las especies que se reproducen en hábitats modificados contra sus contrapartes de hábitats naturales, ¿no? Inclusive en los cantos, ¿no? Porque las aves en sus cantos tienen una manera de comunicación, ¿no? O sea, se han grabado muchas veces los cantos, se analizan estos cantos, tienen repertorio, se le llama, o sea, sí, a veces pareciera que nada más cantan de una sola manera, pero tienen un repertorio, algunas muy amplio, que inclusive tiene variaciones, así como nuestro lenguaje, nuestro idioma, pues nuestros idiomas, ellas también tienen variaciones en sus cantos, aunque sean la misma especie, ¿no? Y todo eso puede ir afectando, ¿no? Oiga, Inclusive, pues, doctor, ujú. ay, perdóneme, doctor Daniel. Ahorita, con lo que menciona usted de esta modificación que se ha tenido, le decía, y genéticamente, ¿qué está pasando con esta alteración? ¿Qué tanto ha beneficiado, qué tanto ha perjudicado en la alteración genética que podrían estar haciendo en algunas aves? Y, Ah, doctor, y perdóneme, y sumaría algo ahí muy rápido eh, para que le ceda la palabra. Además de esto, ¿qué han identificado ustedes o se ha identificado si el número de especies de individuos en reproducción ha disminuido en gran parte de las poblaciones o ha aumentado de acuerdo a las condiciones obviamente en las que están? No sé, vaya, ustedes son los expertos en estos temas. bueno, lo de genéticamente que dices, o sea, que
están modificando aves silvestres o... Sí, 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 claro. O sea, que pretendan como en las plantas, como vemos, ¿no? En algunas plantas que lo que Mm, hacen es buscar, ellos dicen es para llamar la atención más de cuando comercialmente lo utilizan, de las personas, ¿no? Que si era de color azul, pues ahora vamos a hacerlo azul con blanco, ¿no? mm. ¿Qué pasa? ¿Se ha identificado esta alteración genética en algunas especies, doctor? Y que esto, obviamente, en consecuencia pues lo que esté trayendo es finalmente que esto pudiera llegar a extinguir a determinadas especies o poblaciones de especies de aves. Pues, o sea, eso de que estén como que experimentando con aves, o sea, para alterar genéticamente, la verdad no tengo mucho conocimiento. O sea, ahorita necesitaría checarlo, la verdad, no tengo ese. Pero lo que sí puedo intuir es que te mencionaba, ¿no? Que existen los famosos plantas transgénicas, que pues muchas aves se empiezan a alimentar de ellas, ¿no? Entonces, igual como los seres humanos, no sabemos qué efecto podría tener a futuro si muchas de esas aves consumen esos granos, ¿no? Por ejemplo. O sea, habría que ver, o sea, como apenas estamos empezando con eso, habría que ver en el futuro cómo podría estar, podría alterar la genética de las aves. Lo que sí puede alterar genéticamente, tal vez, y partiendo de un, de un, pues no se llama, es con concepto, una hipótesis que se tiene de, ahora que con la famosa epigenética, es decir, cómo es que del ambiente hacia los organismos puede alterar el genoma, o sea, el efecto del ambiente directo, no es nada más interno, sino ese efecto que tiene, o sea, sí puede afectar a lo mejor genéticamente a las especies de aves en el sentido de su comportamiento, como decía, su cambio de época, cómo se reproducen, cómo se aparean sus cantos. Se sabe, por ejemplo, que las aves que cantan en ciudades o en zonas ruidosas cantan ya más alto que las zonas, o sea, digamos que los decibeles son mayores a los de sus contrapartes zonas rurales o naturales. Entonces, yo lo podría ver desde ahí, ¿no? Desde el ambiente, pero ya, digamos, manipulación genética, la verdad no tengo ese conocimiento, tendría que checarte el dato, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, doctor Daniel. Doctor Daniel, tenemos prácticamente un par de minutos para cerrar esta conversación, que la verdad nos quedamos con muchas ganas y ojalá y nos dé la oportunidad, doctor, si nos lo permite, de tener otras emisiones más en un futuro no lejano con usted, con este conocimiento de verdad, con todo esto que nos comparte, que nos platica. Y la verdad, nos quedamos con las ganas de seguir escuchando. Sin embargo, le decía, le pediría, doctor, ¿con qué cerramos este programa? ¿Con qué mensaje? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? Dejaría estos 2 minutos, por favor, a usted para que sea quien nos diga pues qué tenemos, qué estamos haciendo de verdad de manera atinada o desatinada como, pues como experto, como un gran experto, como un reconocido de verdad experto, especialista en la materia. Doctor Daniel, por favor. Muchas gracias, Emilet. Bueno, como dices tú, que hemos hecho mal? Pues yo creo que lo principal es que no nos reconozcamos como una entidad biológica, ¿no? O sea, independientemente, te digo, de la creencia que podamos tener, pues somos una entidad biológica, ¿no? O sea, como todo ser vivo, nacemos, nos reproducimos, lo que sea, y morimos, ¿no? Y compartimos el planeta con otras especies, en la que se supone que somos la única especie que tiene esa como conciencia o de que estamos vivos y que podemos hacer muchas cosas, pero nos falta más conciencia de identidad, digo, ¿no? Ecológica, es decir, pertenecemos a un sistema ecológico natural que sí tenemos nuestro sistema social, económico, que es una propiedad emergente, nuestra cultura es una propiedad emergente de este ser biológico, pero que todavía está arraigado a eso, ¿no? Todavía necesita de esa naturaleza, ¿no? De ese funcionamiento adecuado del ecosistema que es el planeta Tierra. Entonces, yo pienso que eso es lo que hemos hecho mal, ¿no? O sea, nos falta realmente inculcarnos eso en las escuelas, en talleres, en actividades públicas. ¿Qué hemos hecho bien? Pues yo creo que lo que hemos hecho bien todavía es que existen todavía muchas personas y cada vez son más que empiezan realmente a hacerse conscientes y empiezan a hacer actividades o empiezan a hacer digamos, como que organizar pues eventos en los que pueda la gente involucrarse. Ahí tenemos los casos de la ciencia ciudadana, ¿no? Que se denomina ahora,
donde mucha gente participa en observación de aves, manda sus observaciones a unas bases de información que se concentran y que lo maneja, por ejemplo, en este caso lo empezó la Universidad de Cornell en Estados Unidos y está asociada con la Conavio aquí, con varias partes del mundo, donde todo mundo que le gusta observar aves puede ahí mandar sus observaciones y es una manera de participar y ayudar a los científicos a obtener datos, ¿no? Sobre la situación de las aves. Aquí en Oaxaca tenemos un grupo de observación de aves. Bueno, me agrego que tenemos porque una de mis alumnas fue la que empezó con ese grupo de observación de aves de la Escuela de Ciencias y de ahí pasó a este grupo de observadores de aves de Oaxaca y después pasó a ser parte del programa de aves urbanas de la Conavio y está trabajando ahí con las aves y junto con mucha gente, ¿no? Que alrededor de ella. Y estoy orgulloso de que muchos de mis exalumnos hacen como que talleres divulgativos para niños, para personas interesadas y usando muchas veces a las aves como modelo para poder involucrarlas en esa corresponsabilidad, ¿no? De entender nuestro sistema y de protegerlo desde ese conocimiento, ¿no? Y hay gente que empieza a ir más allá, ¿no? Más allá a conocer, a interesarse. Entonces, yo pienso que eso es lo que se ha estado haciendo bien en el mundo, de que poco a poco hay gente, más gente que empieza a hacer este tipo de actividades y tiene que empezar así local, ¿no? Local para que se vuelva global. Entonces, eso sería, y que invitarlos a que participen en estas actividades, a que pues le bajemos un poco el consumo de carne en general, porque pues el ganado, por el producto de producción de alimentos, en ese tipo son los que han mermado también mucho de las poblaciones, no nada más de aves, sino de toda la fauna silvestre. Y pues que nos informemos mucho, ¿no? De cómo es importante que la biodiversidad se conserve por todos los servicios, si lo vemos desde el punto de vista antropogénico, que nos da, ¿no? Doctor, qué gran conversación, de verdad, la que acaba usted de sostener en Abanico Social. Muchísimas gracias. Es la primera vez que nos acompaña el doctor Daniel Díaz Porras, quien es doctor en ciencias. Y de verdad, doctor, nos da mucho gusto. Ojalá y nos permita tener otras emisiones más en su compañía para poder, disfrutar y sobre todo de aprender de todo esto que nos hace usted favor de compartirnos. Quiero agradecer enormemente su participación, doctor, y de verdad reiterando que ojalá y tengamos la oportunidad, la posibilidad de poder contar con usted en otras emisiones más. Muchísimas gracias, doctor Daniel Díaz Porras. Agradecer también a todos nuestros radioescuchas, a todos también los que nos siguen a través de las redes sociales de Abanico Social. Muchas gracias, como siempre, a la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que a través del 91.5 de FM, pues sintonizan su espacio. Y también agradecer al Colegio de Michoacán que lleva a cabo la retransmisión de este programa y a todos los que nos escuchan, a la comunidad pues de habla hispana que nos hace el favor también de escucharnos en Estados Unidos. Muchas gracias a ustedes quienes nos dedican amablemente una hora de su tiempo sábado a sábado. Nos saludamos el próximo fin de semana en punto de las 9 de la mañana. Tengan muy buen fin de semana. Hasta pronto. Esto fue Abanico Social. Te esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Abanico Social.